camino de estrellas hay en lo alto. Santiago, buenas tardes. Me ha invitado el Laberinto del Minotauro, Resistencia desde la Cultura, un medio independiente, a entrevistarte, a que conversemos. Es un honor, querida decana. Primero que todo, pues lo que llama poderosamente la atención es que seas filósofo y músico. ¿Cómo aportan mutuamente la filosofía y la música cuando históricamente, previo al siglo XIX, tal vez han sido campos casi que antagónicos? Así es. Bueno, para mí, digamos, la filosofía es vocacional. Yo quería ser filósofo, era un niño raro y quería ser filósofo. No, leí en los estudios de bachillerato, se usa la palabra bachiller aquí también. Allá en España se impartía la asignatura de filosofía en sexto, y yo cuando abrí aquel manual y empecé a leer cosas, yo no entendía nada, no comprendía nada. Me hablaban de Aristóteles, la materia, la forma, de Kant, las formas a priori, el espacio y el tiempo como formas a priori de uno mismo. Y yo decía, ¿esto qué es? Que cada uno se inventa el espacio y el tiempo. Yo no comprendía. Y entonces eso para mí siempre fueron tentaciones. Las cosas que no entiendo bien me provocan un reto. Entonces ahí se despertó en mí esa inquietud, y luego cuando empecé a indagar y a darme cuenta de que yo tenía que poner de mi parte para inventar un poco del paisaje mental que requerían aquellos conceptos, pues me di cuenta de que aquello era apasionante y de que aquello me llevaba a las nubes, en cierto sentido, y era un lugar, esas nubes filosóficas, como diría Aristófanes, ¿no? Cuando se burlaba el comediógrafo Aristófanes de su contemporáneo Sócrates, lo trataba como un sujeto que vivía en las nubes. Yo en esa nube filosófica me siento bien, es decir, me proporciona una sensación de libertad y me libera con respecto a las tensiones de la vida cotidiana. Entonces, para mí el ejercicio de la filosofía también tiene mucho que ver con la contemplación del universo, ¿no? Con levantar la cabeza, es decir, cuando las guerras entre los humanos se ponen demasiado acuciantes y exigen toda la atención. Entonces yo creo que la filosofía nos pide levantar la cabeza, contemplar el cielo, como hacían los antiguos, y preguntarse esto qué es y qué hago yo aquí, ¿no? O sea, es decir, solo por eso ya la filosofía merece la pena. Bueno, esa es mi historia con la filosofía. Hasta hoy sigo siendo un estudiante de filosofía vocacional. En el tema de la música, mi generación estuvo tocada de la cabeza por el sonido eléctrico, y en particular por el sonido eléctrico que provenía de los negros norteamericanos. Y también luego descubrimos que también afrolatinos, es decir, poco a poco incluso descubrimos que en la propia tradición española había una huella interétnica muy importante. Había habido negritud que entró con los musulmanes en la península, y el influjo de los negros en el canto clásico musulmán ya se había generado ya en los califatos orientales antes de llegar al Andalus. Entonces todo eso se transformó en tema de investigación para mí. Y un rockero que se preguntaba ¿por qué estoy cantando y bailando yo canciones que están hechas en una lengua que no entiendo? Los niños de mi generación éramos apasionados de la música, pero no entendíamos de qué estaban hablando aquellas canciones. Nos daba igual. Nos daba igual. Sabíamos que aquello tenía que ver con un horizonte de sensibilidad compartida, con algo que nos ponía en comunicación con gente de otro continente, de otras razas, de otras culturas, y no nos equivocábamos. Algo trascendente a las particularidades. A la particularidad, sí, a la cerrazón de lo propio, de lo natal. Para mí, quedarse encerrado en lo natal es una especie de enfermedad que no tiene sentido. Bien. Santiago, esa vocación te llevó a privilegios que envidiamos mucho. Entiendo que fuiste estudiante de Gilles Deleuze. Claro. Por lo mismo, no entendía nada, como en el libro de sexto de bachillerato. Cuando ya estaba en especialidad en la Facultad de Filosofía y Letras, que entonces se llamaba así, en la Complutense de Madrid, pues había todavía una presencia muy fuerte del nacionalcatolicismo atávico allí. Yo compartía aulas con curas y monjas que eran todavía defensores del franquismo. Claro. Ya con el dictador muerto y todo, pero había una juventud inquieta que quería conocer otras cosas. Entonces los inquietos pues hacíamos seminarios sobre Nietzsche, o incluso sobre el Borges, o nos pasábamos los libros de García Márquez, o en fin, había otro tipo de inquietudes, ¿no? O los de Lezama Lima incluso. Y entonces, bueno, pues en aquel ambiente apareció un libro enigmático que se llamaba El Antiedipo, y un profesor hegeliano que
procedía del Partido Comunista, entonces, bueno, todavía clandestino, trajo un libro, decía, este libro es muy herético y tal y cual, no sé si dároslo a leer porque esto es un poco demasiado anárquico y no sé si es conveniente. Bueno, era un comunista ortodoxo, pero un hombre bueno. Y nos dio a leer aquello, no entendíamos nada otra vez. Y decía, bueno, esto debe ser interesante porque otra vez no entiendo nada, ya me he acostumbrado y sigo ejerciendo, no entiendo nada de nada. Bueno, eso es parte del quehacer de la filosofía. Claro. Bueno, entonces aquel libro, digamos, lo leímos en comunidad, en un seminario, nos hacíamos las preguntas, decíamos, ¿qué quiere decir todo esto? Y bueno, fuimos descifrando, fuimos como si fuera una escritura jeroglífica de un pueblo de la antigüedad, fuimos descifrando el antiguo. Y cuando conseguimos entender algunas cosas, aquello empezó a resultar apasionante, ya me licencié y yo era delineante de la construcción, me pagaba los estudios con un trabajito de delineante. Todo esto tiempo antes de Radio Futura. Entonces decidí que me iría a París. Yo dije, bueno, Deleuze está dando clases allá en Vincennes, en la Universidad de París 8, y yo dije en mi casa, lo siento, me voy. Bien, bien. Sí, me voy. Y me fui. Bueno, y necesariamente ese contacto con la filosofía también te ha hecho un artista comprometido. Aún en las letras, bueno, lo que significó Radio Futura en esos 80 de la España que despertaba de tan larga dictadura, claro. y además en tus letras ya como Juan Perro, por ejemplo, pienso en la canción En la selva, donde está ese ser humano alienado, estamos en la selva. Mira, es una de manera, sí, tal cual, el ritmo clarísimo, pero además que nos habla de nuestros tiempos, sí, bastante. Sí, es un poco pues de la tentación, de la riqueza ilegítima. Sí, en estos tiempos, Santiago, que hay una frase que dice algo así como que justo cuando estamos cerca de la esperanza se acrecienta el peligro. Son tiempos de incertidumbre, son tiempos muy complicados. Muy hermosa, sí. ¿Consideras que hay esperanza? Pues mira, debo decirte que no lo sé, pero también debo decirte que me da igual, voy a seguir peleando en la misma dirección, con o sin esperanza. Excelente. No estoy seguro, tengo momentos de negrura en mi interior, en las que veo al ser humano con cierta desconfianza. Pero eso no va a quitar el amor por los seres humanos que considero buenos. En cierto tiempo el ser bueno no estaba de moda, digamos. Había que ser malote, en el rock and roll, ¿no? Incluso claro. Había que ser malote, estar relacionado con las sustancias ilegales, estar en zona de peligro, el wild side, ¿no? Walking in the wild side. Exacto. Pero todo eso era una mitología que se transformó en mercancía y pronto nos dimos cuenta de que aquello solo tenía un fin, que era un fin mercantil y que luego dejaba muchas víctimas en el camino. Víctimas entre nuestros amigos y entre nuestros hermanos. ¿Y es víctima del arte también allí? En nuestros propios hogares. Es víctima del arte y es víctima del conocimiento, porque uno se aferra a las sensaciones más empobrecedoras y a las sensaciones, al poder fácil. Es decir, si tú agarras ciertas cosas, si tú agarras un arma, tienes un poder inmediato. Si te decides hacer mal al prójimo, tienes un poder inmediato. Pero a mí me interesa el poder de la gente que es capaz de mantener los pies sobre el suelo, de preservar la energía, de compartirla con sus semejantes y de ser un animal fuerte sin necesidad de hacer daño al otro. Porque hacer daño al otro es muy fácil cuando uno se decide, es demasiado fácil. Excelente. Bueno, hay un artículo, notas para una lectura filosófica de la música, de la nueva música popular. Estaba hojeando el artículo y recuerdo, estamos en Colombia, estamos en América Latina, que el debate de la filosofía latinoamericana siempre fue pensar si era posible que existiera una filosofía latinoamericana así, cuando la filosofía es un asunto de Europa, eurocéntrico, de las grandes escuelas, exacto. Mucho del positivismo y anglosajón. O a germanos, así como que se reservan la patente pues, de ser los herederos de la filosofía y el resto del pensamiento no es. Ay, te veo revoltosa de cana. Bueno, es que, claro, es que ahí el asunto es que cuando tú nos atraviesas esa filosofía con la música popular,
es esa ruptura, es pensarnos que somos ese crisol y que esos compartimentos estancos y ese eurocentrismo pues no ha traído nada. El argumento que más básico, y obviamente yo no lo comparto, dice que no puede haber una filosofía colombiana o latinoamericana porque la filosofía es un asunto de la Grecia clásica. Bueno, algunos académicos herederos del romanticismo germano-alemán llegaron a decir barbaridades tales como que solamente las lenguas que tienen una flexión proveniente del indoeuropeo desarrollan una capa del córtex que es el cerebro del hombre superior. O que hay unos que tienen más espíritu absoluto y que los demás estamos en la cola. En la cola de la humanidad. Estos tontos son los que provocaron luego el holocausto, ¿no? O sea, Así es. La herencia de estos pensadores provocó el holocausto. Es decir, y hubo grandes mentes como la de Heidegger o músicos como Webern o gente brillantísima que se dejaron engañar por estas torpezas sumas. A esta gente solo les hace falta un poquito de cumbia. Eso. A ese tipo de centroeuropeos. Un poquito de cha-cha-cha y les hace falta un poquito de humildad. Les hace falta un concepto renovado del ser humano. Les hace falta comprender que tenemos que volver en cierto modo al asombro del pensamiento antiguo, porque la ciencia y la tecnología, el mundo post-atómico, digamos, nos está llevando a la hecatombe si nos descuidamos. Es decir, tenemos que recuperar los mandos del planeta y los mandos de la ciudadanía, es decir, del ser humano, del individuo humano como ser integral en relación con su medio, en relación con sus semejantes. Yo creo que hoy en día es importantísimo el recobrar un sentido de la ciudadanía menos acelerado, menos competitivo, menos basado en el enfrentamiento y en el egoísmo que proviene del pragmatismo anglosajón. Sí, claro, individualismo. Entonces, precisamente desde la perspectiva de la latinidad y de la perspectiva de una lengua compartida que ha tenido sus fases de dolor, fases históricas de dolor tremendo y de abuso, pero que sea como sea, hoy es una lengua compartida entre gentes que provienen de culturas muy distintas. Y es un vehículo que puede poner en contacto a las culturas indígenas de América con la herencia de Europa transmitida por España, pero no solo por España, ¿no? Claro. También por otros pueblos, otras lenguas romances. Pero bueno, que sin duda estamos compartiendo el sur tenemos global. Una labor ahí que hacer. Yo sí creo que hay un proyecto de pensamiento americano. Okay. Yo sí creo que tiene que haber una filosofía colonial y una filosofía española y una filosofía peruana. Lo que pasa es que no se va a expresar de la misma manera, con los mismos paradigmas. Es decir, no va a ser el paradigma economicista del 19, ni va a ser el paradigma del giro lingüístico del siglo XX, porque el giro lingüístico es insuficiente para explicar el cerebro humano, la singularidad del cerebro de cada individuo humano. Bueno, como particulares también son esas manifestaciones de las nuevas músicas populares. Claro, a eso me refería, que probablemente el paradigma musical puede ser útil, no para ser un paradigma excluyente, que se venga que decir, venimos a inventar ahora el mundo desde los modelos musicales y vamos a reinterpretarlo todo desde el perreo del reggaetón. No. No. Pero sí que los modelos musicales, incluyendo desde las músicas clásicas hasta las músicas populares de América, de norte a sur, sí que proporcionan modelos. Yo creo en un modelo musicológico del pensamiento complementario, no excluyente. Pero por eso trabajo un poco en esa zona de investigación entre la musicología y la filosofía, a la vez que la práctica de la composición. Porque para mí es el mismo taller. Claro, ahora que hablabas de reggaetón hice como un gesto, Claro. no tengo nada, pero es que lo que me afecta o lo que me preocupa un poco es también lo que la industria ha hecho con el arte. En Colombia fueron satanizados y acribillados en las redes como se acribilla hoy día tan fácilmente. Claro. Varios artistas que apoyaron un paro nacional en contra de unas medidas bastante deshumanizantes que iban en contra del trabajador, en contra de la gente trabajadora, pues, y los artistas que no habían hecho explícito un compromiso político solo por apoyar el paro nacional, ya fueron como borrados, censurados por la gran industria. Parece que la industria quiere un arte poco comprometido. ¿Es posible? No, sumiso. O sea, el poder quiere un arte sumiso y un pensamiento sumiso. Es decir, el poder quiere manejar los contenidos, los mensajes que se difunden por los medios de comunicación, quiere ponerlos al servicio de su administración, de
de la miseria espiritual. Yo no puedo decirlo de otra manera. Yo Excelente. creo que estamos en una era en que la política se ha transformado en una farsa. Desgraciadamente, lo primero que tenemos que hacer es regenerar. La primera tarea ahora de los artistas, de los profesores, de los pensadores y de los estudiantes, de los filósofos tanto como de los ingenieros, es recobrar el sentido de la ciudadanía. Recuperar una ciudadanía que no esté sometida a la mentira diaria. La política se ha transformado en gana más audiencia quien más rápido miente. Claro. Y quien dice la burrada más grande a diario en el informativo. Sí. Entonces, bueno, esto se está transformando en una carrera hacia ninguna parte, en la que, bueno, compiten entre Trump y Bolsonaro a ver quién llega primero a la nada. Y bueno, yo creo que debemos dejarlos a ellos. Hace un ratito ha pasado por aquí la presidenta Dilma Rousseff, y Sí. seguramente ella tiene algo que opinar al respecto. Es decir, yo realmente creo que más allá ya de conflictos ideológicos, Latinoamérica tiene que revelarse a sí misma todavía en un trascender el conflicto profundo. Las oligarquías tradicionales en América, el abuso de los oligarcas de América Latina en relación con la metrópolis, justifica todos los movimientos, el nacimiento de todos los movimientos revolucionarios en América. Pero el problema de los movimientos revolucionarios es que en bien de la humanidad acaban haciéndole daño a mucha gente, sin creyéndose porque son amos de la razón divina. Claro. Entonces, eso tampoco tiene explicación. Es decir, tenemos que generar un pensamiento joven que sepa trascender ese conflicto bipolar entre las oligarquías y el sacrificio revolucionario. No, sacrificio nada. Hay que generar vida. Hay que generar vida y hay que redistribuir la riqueza. Bien, y siempre el arte va a ser una trinchera posible para son generar. nuestras armas. Es decir, Claro. las armas, digamos, de fuego, dejémoselas a otros locos. Es decir, pero no, nosotros tenemos que emplear las armas que más durables, que son aquellas que nos hacen seres humanos. Las armas del lenguaje, de la música y de las artes. Así es, genial. Bueno, Santiago, una última pregunta para despedirnos. Estás en territorio afro, estás en territorio Claro que sí. latino, estás en Cartagena, territorio Puerto andaluz, estás en territorio crisol Natural. de Por eso me música. siento tan bien. Eso te quería preguntar, ¿cómo te has De sentido? maravilla. Mira, la negrura de la noche es como mi medio natural. Y eso se expresa en la Me dan ganas de música. dar aullidos, prorromper aullidos aquí, pero con la decana aquí delante me da un poco de... No, es que yo sí voy a prorromper en oídos porque lo que quiero es dejar la invitación de verdad para que escuchemos la música de Radio Futura, que sea una puesta en día de cuando nos apropiamos en nuestra lengua Sí, del rock qué bien. y que además conozcamos la obra ya, el trabajo de Juan Perro y bueno, sus Venid a conocer a artículos. mis músicos porque son una gente muy brillante. Bueno, mañana aullaremos en el concierto y muchísimas gracias. Para el laberinto del Minotauro, muchísimas gracias. Soy Graciela Franco. Y sobresaltos. Hay un carro en el cielo.